Ayer aparecieron números oficiales que hablan de un contrarrelato. En todo caso, hay un relato en Santa Fe, un relato que contábamos ayer sobre la empresa provincial de energía, por ejemplo, sobre el presunto déficit de la EPE, que después resultó ser un superávit y que la presunta insanía de una empresa recibida en herencia, intervenida, que terminó después siendo una empresa que estaba perfectamente en funciones y que tuvo una intervención inexplicable. Bueno, otro tanto ocurre con el tema de la inversión de la nación en la provincia de Santa Fe. Tenemos que llegar a los números oficiales, en este caso son números que se obtienen o que los obtuvo el ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, de los números de la propia oficina de presupuesto del Congreso Nacional. Santa Fe es la antepenúltima provincia en inversión y ejecución del presupuesto en obra pública de recursos nacionales, es la antepenúltima per cápita. Si uno divide la cantidad de población que tiene Santa Fe respecto a la inversión que se hace, es la antepenúltima. Y la verdad es que uno no sabe si es que Nación no nos quiere dar recursos, si nos da menos recursos, si no los estamos recibiendo por alguna razón, si los estamos recibiendo y no los estamos ejecutando. La verdad es que no lo sé. El que lo sabe mejor que nadie es el ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, que tiene la gentileza de atendernos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Connie, gracias por el llamado. No, bueno, me quedé un poco sorprendido y además me quedé sorprendido por la baja importancia que le dieron los medios de comunicación a tu publicación. Los medios masivos, digo, me impresiona que estemos recibiendo tan pocos fondos y que además estos fondos tengan que ver con un factor tan elemental para la dinamización de la economía como son las obras públicas. Contale a los santafesinos de qué hablan estos números. Bueno, yo comparto contigo, Connie. Creo que es importante que estos temas sean difundidos, sean debatidos y se pongan en discusión, ¿no? Porque una vez se piensa que la obra pública, no sé, es algo alejado al día a día de cada uno de nosotros. Digo, que es un problema de las empresas constructoras o que es un problema de los gremios de la construcción, de los trabajadores del sector. Y la verdad que la obra pública obviamente impacta sobre las empresas y sobre los trabajadores del sector, pero también impacta sobre el resto de la economía, en este caso provincial. Uh-huh. Y creo que es importante que en ese sentido estemos mirando de manera muy precisa cómo se asigna el presupuesto nacional y cómo se va distribuyendo a lo largo y a lo ancho del país. Este informe que acaba de presentar la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, en base al procesamiento de los datos que surgen del sistema de administración financiera del gobierno nacional, son muy claros y muy contundentes y plantean que Santa Fe queda muy mal parado. Y lo compara son datos del primer semestre del 2021, uh-huh. Lo compara con los datos del primer semestre de 2020 y lo que surge, y que no está en el tweet, pero que también está en el informe, es que esto no es nuevo. El año pasado pasó exactamente lo mismo, digo, como para tener algunos números muy claros. Inversión pública nacional en cada provincia, dividida por la población de cada provincia. Sí. Somos 24 jurisdicciones y consideramos a la ciudad autónoma como una provincia más. Santa Fe queda en el lugar 22. El promedio de inversión nacional por habitante, por argentino, en el primer semestre del 2021 fue de 6.483 pesos. Por Uh-huh. cada argentino, Nación invirtió en el país 6.400, casi 6.500 pesos. ¿Cuánto invirtió en Santa Fe? ¿Cuánto? 2.300. Una tercera parte de lo que invirtió en promedio en el resto del país. Pero, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué en todo el país se invierte 6.000 y pico de pesos por cabeza en obra pública y en Santa Fe menos de la mitad? No lo sé, porque cuando uno va a las partidas presupuestarias, la verdad que lo que encuentra es subejecución. No es que no tiene partida presupuestaria para gastar. No lo está gastando, digamos, o está priorizando obras en otros lugares del país. Y la verdad que los números hablan por sí solos. Vamos al primer semestre de 2020 para decir que esto arrancó ahora. No, Sí. Esto viene de antes. Acá está la comparación con el año pasado. El año pasado, el promedio del primer semestre, inversión per cápita fue 2.184 pesos y en Santa Fe 787. De nuevo, un tercio más o menos de lo que fue el promedio del país. Evidentemente eso perjudica a los santafesinos por varias vías.
Por un lado, porque no tenemos las obras, no tenemos la ruta, no tenemos las cloacas, no tenemos el agua potable, no tenemos las escuelas, no tenemos esas obras que Nación hace en otros lugares, con recursos, con impuestos que le cobra a todos los argentinos, obviamente incluyendo a los santafesinos, y que en Santa Fe no está haciendo. No hizo el año pasado, no está haciendo este año, y si nos remontamos para atrás también vamos a encontrar con que los años anteriores tampoco hacía, porque la verdad que esto no es nuevo. Ahora, el otro impacto es el coyuntural. Menos fondos volcados en obra pública que se hace en Santa Fe significa menos empleo en la construcción en Santa Fe, significa que menos trabajadores tienen recursos para después consumir en la economía santafesina, y eso nos termina repercutiendo a todos en una situación que creo que todos conocemos, es sumamente delicada. No, porque además es menos empleo, son menos familias con ingresos. Digo, de verdad, uno si a esta altura no entiende lo que impacta, digamos, la obra pública en la vida de las sociedades, digamos, está desconociendo uno de los factores elementales, ¿no? Por lo menos en estos países que digamos, que siguen dependiendo tanto de la actividad estatal. Ahora, digo, una cosa era pensarlo esto en la lógica de ser un gobierno, que ustedes lo sufrieron claramente, un gobierno, entre comillas, opositor, a ustedes les pasó con el kirchnerismo y con el propio macrismo, pero lo que no se entiende es que acá tenemos un gobierno del mismo color, tenemos un gobierno que responde, un gobierno provincial que responde a rajatabla a los dictámenes del gobierno nacional, que tiene línea directa, digamos, atención directa. ¿Cuánto responsabilidad hay de la política santafesina, de la representación santafesina en esto? Bueno, yo en esto creo que hay dos instancias, ¿no? Por un lado son las gestiones que puede hacer el propio gobierno provincial, y por el otro, la defensa de los intereses de Santa Fe que se tiene que hacer en el Congreso de la Nación, con los 3 senadores nacionales y los 19 diputados nacionales que Santa Fe tiene, que creo yo debieran ser voces que deberían escucharse con mucha más fuerza, planteando sus temas y poniendo esos temas en el debate, y no priorizando la pertenencia por ahí a uno u otro espacio político. Fíjese, otro dato, Connie, porque me gusta ser muy preciso con la información. Sí, claro, lo sabemos. Y que sobre esa base podamos discutir sobre cuestiones muy concretas, ¿no? 2 o 3 cuestiones adicionales. Una, no la obra pública, la gran obra pública, la ruta o el acueducto, sino esas pequeñas obras que hacen los municipios, las comunas, con recursos que le manda Nación. Eso técnicamente se llaman transferencias de capital. Sí. El mismo informe, la misma fuente de información, en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, primer semestre del 2021. Fondos que manda Nación a las provincias o a los municipios para que estos hagan pequeñas obras. Santa Fe recibió en el primer semestre del año, entre el gobierno de la provincia y los municipios y comunas de Santa Fe, 2.973 millones de pesos. Es mucho, es poco. A ver, pongámoslo en perspectiva. El total distribuido en el país fue 84.229. Es decir, Santa Fe recibió el 3,5% del total que el gobierno nacional distribuyó en el país. Todos sabemos que Santa Fe representa entre el 8 y el 9% de la población del país. Representamos más o menos el 10% de lo que se produce en el país, del famoso PBI. Y recibimos el 3,5%, menos de la mitad de lo que Santa Fe representa. Pero comparemos con otras provincias, que a veces también resulta fácil de poder visibilizar. Córdoba es una provincia muy parecida a la nuestra, en términos de población, de tamaño económico, de características geográficas incluso, ¿no? Córdoba, 8.480 millones. Vuelvo, Santa Fe, 2.900. Ahí la diferencia es abismal. Pero es abismal, es 4 veces más grande, digamos, la inversión, digamos, ¿no? Chaco, 5.948 millones. Entre Ríos, la provincia vecina, que todos sabemos, menos de la mitad de la población de Santa Fe, 4.152 millones. Reitero, contra 2.900, casi 3.000 de Santa Fe. 4.100 Entre Ríos, una provincia que tiene menos de la mitad de la población. Formosa tiene algo más de 600.000 habitantes. Sí. 303.021 millones de pesos. Ahora, yo los felicito a los de Formosa que lo consiguen esto, felicito a los cordobeses, a los chaqueños, así sucesivamente. Ahora, soy santafesino y quiero defender a Santa Fe. Sí, a ver, lo que no entiendo es quién, digamos, alguien no está cumpliendo su función, Gonzalo. O sea, porque evidentemente alguien ha descuidado, ha dejado de reclamar. Yo digo,
para trazar una comparación, Santa Fe venía con una actitud bastante enérgica en el reclamo de sus recursos. Habíamos llegado a través del planteo que hizo Hermes Wiener a un reclamo de recomposición por los fondos jubilatorios. Tenemos todavía un crédito que dicen ya supera los 120.000 millones por actualización de inflación. No nos estamos demandando la ejecución de eso, es guita nuestra que está guardada o en todo caso siendo utilizada para gastarlo en otros evidentemente en otros espacios territoriales, pero además de que nos deben esa plata tenemos esta subejecución, nadie levanta la voz, tenés que aparecer vos con los cuadros que salen de la Cámara de Diputados de la Nación. Y no los hace público algún diputado nacional, porque esto podría haber salido de la boca de algún diputado nacional para ejemplificar, digamos, lo que están haciendo con la discriminación a la provincia. Nadie del gobierno provincial dice nada. Da la impresión que hay un status quo de que, bueno, que nos discriminan, que nos dejan a un costado y que no nos está defendiendo nadie. Ese es el tema. Yo convoco, Connie, a que los santafesinos, independientemente de la pertenencia que uno pueda tener o la afinidad con uno u otro espacio político, convoco a los santafesinos a sumarse a un reclamo frente a esta situación que nos perjudica a todos. Yo creo que hay que entender esto. Es una asignación de recursos que perjudica a toda la economía santafesina y no a un sector en particular, a un sector político, a un grupo económico. Nos perjudica a todos. Otro ejemplo, y recién comentaba Connie lo de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que con cierta televisividad el jefe de gabinete asiste a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores de la Nación, a dar lo que se llama el informe ante el Congreso Nacional. En el último informe que presentó el mes pasado, este mes, en julio, estamos cerrando julio, una de las preguntas que le hacen los legisladores de otra provincia es el detalle de los proyectos financiados con la recaudación del impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a la riqueza, recuerdan esta discusión, ¿no? Bueno, una parte de esa recaudación va a financiar obras en barrios con dificultades, bajo un programa que se llama Fondo de Integración Sociourbana. Son obras de mejoramiento de cloacas, de pavimento, de agua potable, de alumbrado público en barrios con muchas dificultades de infraestructura, ¿no? Y presenta el detalle de proyectos que están en ejecución. Y la verdad que uno se amarga cuando ve esto, porque los primeros 28 proyectos corresponden a la provincia de Buenos Aires. 28. Barrios de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la provincia de Córdoba. ¿Saben cuántos hay de Santa Fe? ¿Cuántos? 2. ¿Por qué? 2 de Santa Fe, 6 de Córdoba, 28 de la provincia de Buenos Aires. Digo, esto hay que cambiarlo y tenemos que trabajar todos juntos para que esto cambie. Pero lo primero que hay que hacer, y hace un tiempo hacía una nota por este tema con otro medio, digo, no se enojen conmigo que lo digo, enójense con el que lo hace, digo, y reaccionemos frente al que lo hace para que esto cambie. Es una buena oportunidad. Digo, voy a eludir tu condición de militante, porque si no parece un spot de campaña y no era la intención, sino era la intención de informar. Pero digo, es una buena oportunidad la de agosto, la de septiembre y la de noviembre para que el santafesino también entienda que la representación de los legisladores tiene que ver también con esto, ¿no? Digo, porque a mí ¿sabés qué me hace ruido? Que seas vos hoy, digamos, en una actividad accesoria o en todo caso, digamos, una actividad menor en la función pública. Creo que estás laburando en la legislatura. Digo, que seas vos el encargado de contar esto cuando tenemos, no sé, 19 legisladores, diputados, tenemos 3 senadores nacionales y nadie lo está visibilizando. Y da la impresión de que la mayoría, que es la que responde al oficialismo, entiende esto como una cosa normal, como si fuera un estado de situación al que debiéramos adaptarnos, cuando evidentemente somos víctimas como provincia de una discriminación muy fuerte. Bueno, tendrá que haber una reflexión respecto a quiénes nos están representando, ¿no? Y quiénes son los que ocupan las bancas y cuáles son los intereses que de verdad se están defendiendo, porque claramente acá hay una situación que nos deja
sin ningún tipo de protección ni de representación en el reclamo. Es impactante, de verdad, esto es impactante porque digo, podríamos estar mucho mejor de los que estamos, y cualquier mejora hoy en una situación como esta sería sensiblemente notoria, ¿no? Y Sí, no cabe duda, digo, y ahí permitime plantearte, Connie, en virtud de tu comentario, ustedes saben, yo estoy sumándome a la lista sí, de candidatos a diputado nacional, sí. dentro de la paso del Frente Progresista, acompañando a Mónica Sain en la lista de diputados, en la lista de diputados nacionales, y Clara García en la lista de senadores nacionales con Paco Garibaldi. Y uno de los elementos que me empuja a sumar, a involucrarme, es precisamente tratar de aportar esta discusión. Creo que tenemos un país muy poco federal, tenemos un país donde no se escucha la opinión muchas veces del interior, y particularmente los santafesinos creo que estamos muy perjudicados por la forma en la que Nación recauda impuestos de las provincias y cómo después los aplica. Ayer estaba viendo el informe de FADA. FADA es una fundación que tiene sede en Río Cuarto. Hace muchos años viene trabajando cómo se distribuye la renta agrícola, cuánto capta el Estado en sus diferentes niveles. Y desde hace un tiempo un análisis desagregado por provincia de los diferentes niveles de imposición fiscal. Y me pareció también muy elocuente, ¿no? Dice, ¿cuánto paga en promedio por cada hectárea un campo santafesino, un campo bonaerense, un campo cordobés, así con varias provincias, ¿no? La provincia en donde más impuestos pagamos por hectárea productiva es en Santa Fe, a nivel nacional de gobierno me refiero, ¿no? No estoy hablando de impuestos provinciales ni municipales. Según la Fundación FADA, cada hectárea de campo en Buenos Aires le paga al gobierno nacional impuestos por 45.000 pesos, en Córdoba por 47, en San Luis por 37, en La Pampa por 33 casi, en Entre Ríos por 37.000 y en Santa Fe por casi 52.000 pesos de impuestos por hectárea productiva. Santa Fe es la provincia que más impuestos le paga en su sector agropecuario al gobierno nacional por hectárea productiva. Sin embargo, cuando vamos a ver cómo se gasta, somos la provincia que menos recibe por habitante. Esto hay que discutirlo. No hay que enojarse, pero hay que discutirlo. O sea que pagamos más impuestos que los demás, pero recibimos menos que los demás. Es bastante curioso todo lo que estás contando. Es muy, muy llamativo. Gonzalo, gracias de verdad. Retomaremos el contacto ya una vez entrada la campaña en el fragor. La verdad que creo que hay que discutir esto, porque si no nos quedamos todo el tiempo discutiendo las diferencias, el insulto contra el otro, estamos para ponerle freno, digamos, todo ese eslogan, y nunca terminamos discutiendo para qué sirven las representaciones legislativas y cuáles son las cosas que están en juego, ¿no? En este caso, claramente el nivel de discriminación que sufre Santa Fe, antes por diferencia política, ahora ya prácticamente creo que es una cuestión de cultura, digamos, de discriminar a Santa Fe, o en todo caso de dejar hacer de quienes nos gobiernan y nos representan. Así que volveremos a hablar en cualquier momento. Con todo gusto, Coño, muchas gracias por el llamado. Un saludo muy grande.